La historia puede resumirse como una historia, la historia humana, una historia contra la injusticia o bien una historia por la justicia. Una historia por leyes, como la historia que nos han contado las historias de quienes estuvieron en la mesa anterior. La historia humana puede ser historia contra la injusticia, historia por leyes hechas gracias al movimiento de la gente. Sabemos de los niños no acompañados, sabemos de esta tragedia de niños no acompañados, pero poco sabemos del más de 500,000 de niños y menores, niñas, niños y menores que se encuentran en México, Centroamérica, sobre todo, y otros países, porque sus padres fueron deportados. De esas niñas, niños y menores sabemos muy poco, a pesar de la enorme tragedia que les ha causado el gobierno estadounidense. Para hablar del tema, sobre todo de este tema, tenemos al doctor Gonzalo Santos. Después presento a nuestra invitada de honor también, el doctor Gonzalo Santos, profesor emérito de Sociología de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Es originario de México, lleva 45 años en Estados Unidos impartiendo cursos de la historia de procesos sociales del mundo moderno, específicamente del fenómeno migratorio en la región norteamericana. Es activista del movimiento pro-migrante desde los años 60. En 2013 caminó 285 millas desde Sacramento a Bakersfield en el peregrinaje por un camino a la ciudadanía. Y según me dice, creo que se regresa a pie también desde aquí hasta Bakersfield. Yo ya cumplí. Adelante, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Miren, les tengo una presentación académica y se la quiero dedicar a los panelistas del panel que acaba de terminar, porque ellos, más que nada, son los héroes de nuestro movimiento. Nosotros los académicos realmente buscamos la verdad, pero ellos luchan por la justicia. La mejor manera de ayudarlos a que luchen por la justicia es hacer lo que dijo el doctor Bustamante hoy en la mañana: aceptar el reto de buscar encontrar la verdad. Y el problema es que es muy cruel, la verdad es muy cruel, y la gente prefiere fantasías, prefiere ilusiones, hacen hasta lo indecible y no aceptan la cruda verdad de nuestro sistema social y sus contradicciones espantosas. Entonces, yo soy profesor, quisiera ser pastor, pero más que la compasión, mi misión es la búsqueda de la verdad, y es tan cruel, y se las comparto porque creo que así van a poder luchar mejor. Entonces ahí les va, está un poquito fuerte. El pasado, número 1, el pasado inmediato, los desastrosos 8 años de la administración de Obama, el fin de la visión neoliberal. Primero, están los inocultables datos duros de lo que solo se puede describir como un verdadero desastre de las políticas públicas en cuanto a la migración internacional en la región de América del Norte durante los mandatos de Barack Obama en Estados Unidos y los dos presidentes mexicanos más recientes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El presidente Obama, a pesar de repetidas declaraciones, tanto como candidato como presidente en funciones, a favor de una reforma integral que como parte central protegiera y regularizara el estatus migratorio de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados residentes en su país, terminó deportando a más inmigrantes de su interior que ningún otro presidente de los Estados Unidos,
alrededor de 3 millones de ellos a lo largo de sus dos periodos de enero del 9 a enero del 17. La abrumadora mayoría de estos, el 96%, son latinoamericanos, más que nada mexicanos y centroamericanos de los tres países llamados Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre estos iban cientos de miles de jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos sin papeles y se volvieron blanco de deportaciones al cumplir su mayoría de edad o aún antes. Los que no han sido deportados aún, los llamados dreamers o soñadores, tuvieron que organizar audaces campañas de desobediencia civil para lograr de una recalcitrante administración Obama el alivio temporal denominado DACA, que les permite vivir, trabajar e ir a la escuela. Cerca de 800,000 se han beneficiado. Pero los otros soñadores, los jóvenes deportados o retornados a México y Centroamérica, quedaron fuera del radar de políticas públicas en Estados Unidos a tal grado que jamás han sido incluidos en ninguna de las propuestas de reforma migratoria a la fecha, mucho menos sus padres deportados. Acompañando a los 3 millones de deportados adultos y jóvenes, en su gran mayoría residentes que llevaban más de 10 años en ese país sin otro antecedente criminal que su irregularidad migratoria y que pertenecían ya para entonces a las llamadas familias mixtas, fueron también de facto deportados con sus padres cientos de miles de niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, ciudadanos de ese país. Tan solo en México se estima que residen, como mencionó Primitivo, más de 500,000 de semejantes ciudadanos estadounidenses, forzadamente exiliados de su patria. Ellos no entran en las cifras oficiales de deportaciones, están invisibilizados tanto en Estados Unidos como en México. Su problemática de integración y desarrollo social en México es enorme y traumática. Cientos de miles más de jóvenes con o sin ciudadanía estadounidense han tenido que quedarse en Estados Unidos sin sus padres u otros familiares cercanos que fueron detenidos y deportados por un sinnúmero de infracciones menores. Ellos y su dolor y su sacrificio socioeconómico y su sacrificio y su daño psicológico tampoco salen en las cifras oficiales. Allá están aterrorizados. O sea que si agregamos a los niños ciudadanos estadounidenses deportados con sus padres a Centroamérica y México, estamos hablando entonces no de 3 millones como decimos en el movimiento, sino más de 4 millones si incluimos a estos que acabo de mencionar, que la administración Obama deportó durante su mandato. Y podemos agregar millones más que se quedaron atrás, afectados, traumatizados, desgarrados. Estamos hablando de muchos millones. Por si eso fuera poco, durante el periodo de Obama se extendieron a lo largo de todo el país múltiples programas incipientes de colaboración con agencias policíacas locales y estatales para la detección y deportación de inmigrantes al interior del país. Y se construyó un sistema carcelario privado para estos inmigrantes antes de ser deportados. Programas que empezaron bajo el mandato de George W. Bush como proyectos pilotos, pero con el apoyo bipartidista de ambos partidos políticos, y que el presidente Obama tan pronto entró en funciones, expandió agresivamente a lo largo del país, cuadruplicando los presupuestos para que se construyeran las cárceles para darle contratos a las compañías carcelarias. Las prisiones privadas para inmigrantes, llamadas eufemísticamente centros de detención, se han multiplicado como hongos y han estado abarrotadas desde que Obama las auspició y el Partido Demócrata silenciosamente y los republicanos ruidosamente las financiaron en el Congreso a lo largo de los 8 años de su mandato. Más de 34,000 inmigrantes languidecen diariamente, a veces por años, en estas terribles prisiones inhumanas que a nadie le tienen que rendir cuentas, basado en el hecho que son corporaciones privadas, por el crimen de los encarcelados de no tener papeles, para gran beneficio de esas compañías carcelarias que tienen pingües ganancias a expensas del sufrimiento de nuestra gente. Estas, en turno,
dan grandes donaciones políticas a las campañas de ambos partidos. Aquí dicen que hay corrupción en México, pero esto le gana. Finalmente, cuando el arribo de niños refugiados centroamericanos y mexicanos no acompañados o con sus madres a la frontera sur de Estados Unidos se disparó a más de 70,000 en el verano del 14, la administración Obama y su secretaria de Estado Hillary Clinton adoptaron dos severísimas e ignominiosas políticas. Una fue mandar meter en remotas cárceles privadas a estos niños y a sus madres. Desde los nazis no se veía esto, encarcelar niños. Y hacer todo lo posible por deportarlos sin jamás reconocerles su calidad de refugiados, protegida por leyes internacionales. Y dos, presionar diplomáticamente para que el gobierno mexicano adoptara programas altamente financiados por Estados Unidos para interceptar, detener y deportar a todo migrante y refugiado centroamericano en tránsito por México antes de que estos pudieran arribar a la frontera sur de Estados Unidos. Me hubiera gustado que se quedara la cónsul para escuchar esto. En Estados Unidos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos pudieron hacer que las cortes le ordenaran al reacio gobierno de Obama la liberación y el debido proceso a esta gran ola de niños refugiados, por lo menos a ellos y a sus madres, que no a los mexicanos, porque las leyes del 2008 explícitamente excluyen a los niños refugiados mexicanos del estatus de refugiado. Y la ley manda que sean sumariamente deportados al ser aprehendidos o detenidos. Entonces no tenemos protección alguna los mexicanos en cuanto a reclamar el estatus de refugiados. Pero las organizaciones comunitarias sí lograron sacar de las cárceles inmundas a los niños centroamericanos y a sus mamás que estaban pudriéndose en esas cárceles en los desiertos de Estados Unidos, de Arizona, etc. Bueno, entonces, otros como los cubanos y los haitianos han sufrido mucho, como ustedes en Tijuana lo saben. El daño, dolor y tragedia humana que todas estas deplorables políticas han sido ampliamente demostrados. Me podría pasar todo el resto del día describiendo todo este daño y sufrimiento, hoy y que ustedes conocen mejor que yo. Hoy por hoy, la región de Norteamérica está pasando por una crisis humanitaria comparable a la que impera en el Mediterráneo, producto en ambos casos de políticas públicas de restricciones, criminalización y endurecimiento hacia los inmigrantes y refugiados de la región. Estos son los hechos duros. Entonces, y aquí ya me pongo la cachucha de profe, entonces surge la pregunta, ¿por qué se endureció tanto el régimen migratorio y el maltrato a los inmigrantes y refugiados durante el régimen de Obama con la cooperación de los dos últimos presidentes mexicanos, Calderón y Peña Nieto? Aquí es donde yo tengo que explicar la verdad. Recordamos que hubo un momento, no hace mucho tiempo, donde imperaba un genuino optimismo de ambos lados de la frontera para lograr un acuerdo bilateral de largo alcance, para enfrentar y resolver los enormes problemas y retos que los flujos migratorios entre los dos países presentaban a las sociedades de la región de Norteamérica, para poder ordenar los flujos futuros en un contexto de la acelerada integración económica regional que ya era visible desde los años 80 y luego en la década del Tratado de Libre Comercio, en los 90, y inclusive la conformación de una zona de seguridad geopolítica integrada de toda Norteamérica. Que eso, ¿por qué? Si íbamos acelerando la integración económica y la integración geopolítica militar de seguridad regional, ¿por qué ese maltrato a los inmigrantes? Aquí hay una contradicción. Aparte de las reformas del 86, que ya han sido mencionadas por otros panelistas, el último periodo optimista ocurrió simultáneamente al arribo a la presidencia de Vicente Fox y George W. Bush, en la primera mitad del 2001, cuando se vislumbró la posibilidad de un acuerdo bilateral integral, lo que el canciller Jorge Castañeda llamó la gran enchilada. Pero ese acuerdo se desplomó, hecho cenizas, junto con las Torres Gemelas, después del 11 de septiembre de 2001. Aún así, insisto, ese traumático episodio no explica lo que realmente previno que esa enchilada fuera servida.
durante lo que podríamos llamar el periodo clásico del neoliberalismo, que data de 1980 al año 2000, antes de que cayeran las Torres Gemelas. Bajo Reagan, Bush padre, Bill Clinton, en esas décadas, que fueron 20 años, los dictámenes de la globalización económica se combinaban aún muy bien con los dictámenes de la geopolítica de finales de la Guerra Fría, algo que creó un periodo de prosperidad aparente, por lo menos, y sentimientos triunfalistas geopolíticos en los Estados Unidos y la región. Ganamos la Guerra Fría. De tal manera que la cuestión social, lo que podríamos llamar los procesos geosociales, que involucran las relaciones sociales en interacción con su geografía, no abstraídos de qué región estamos hablando, sino dentro del espacio geográfico hay relaciones sociales que cruzan fronteras. A eso le llamo yo los procesos geosociales, como lo son la inmigración internacional, la expansión de un contrato social a toda la región capaz de promover la paz social y atraer la prosperidad compartida, reducir las desigualdades entre las naciones y a sus interiores, o por lo menos contener las rebeliones sociales de los grupos más golpeados. Estos procesos geosociales, insisto, estaban firmemente bajo control en los Estados Unidos durante este periodo clásico neoliberal de 1980 al 2000. Si no del todo, en México, donde vimos la rebelión zapatista, o en Centroamérica, donde ocurrieron las últimas rebeliones de la Guerra Fría, como sabemos. Tan es así que en el 86, como mencioné, Estados Unidos pasa la reforma migratoria sin molestarse en negociarla con sus vecinos del sur. Y en el 96, arrepentido, los Estados Unidos imponen nuevas leyes draconianas contra la inmigración en el nombre de combatir el crimen y el terrorismo, que es el comienzo de los muros y las bardas aquí que vemos y de las cosas que han dicho ya otros, de que no puedes regresar en 10 años, etc. Sin siquiera incorporar el tema candente de lo que estaba pasando en nuestras fronteras en las naciones del Tratado de Libre Comercio, o llegar a acuerdos bilaterales nomás con México, sin tener que involucrar a Canadá y Centroamérica. Si el tigre de las relaciones sociales en Estados Unidos estaba bajo control, bajo la visión liberal de lo que llamamos la sociedad multicultural desde el tiempo de Martin Luther King, y luego también durante el periodo neoliberal que llamamos globalización, en ambos periodos, los inmigrantes indocumentados, aunque eran perseguidos y deportados, periódicamente eran legalizados. Había espacio todavía político para las relaciones sociales transfronterizas, más o menos cordiales con los países. Podríamos decir que desde el régimen de Bush II, W. Bush, que fue una era de desastroso y agresivo militarismo para revertir la pérdida del poder hegemónico de este país, burbujas financieras para exprimir la última gota de prosperidad a un sistema de especulación cada vez más desestabilizado y dañino, y el enorme endeudamiento público y privado en ese país. En ese periodo de Bush, el peso de lo geosocial, las relaciones sociales geográficamente influenciadas, se empieza a imponer sobre lo que los sociólogos llamamos la política económica de la región de Norteamérica. O sea, lo geosocial el tigre comienza a devorarse lo económico y lo geopolítico, a tal grado que la lógica económica de sacarle ventaja al Tratado de Libre Comercio o la lógica geopolítica de hacer una zona de seguridad compartida se subordina en una rebelión social anglosajona reaccionaria. La polarización social contra los inmigrantes y los grupos étnicos se agudiza sin que surja una reforma legal viable o un modelo de sociedad que los incluya a los inmigrantes de partida en esta nueva era de integración. Por eso, cuando Bush impulsa una reforma migratoria
en el 2006 y en el 2007, su propio partido lo rechaza y promueve leyes federales draconianas y comienza a esparcirse leyes draconianas en muchos estados controlados por ellos. Los inmigrantes se volvieron el blanco principal de una creciente rebelión social desde entonces. Y cuando los inmigrantes mismos salieron a la calle por millones en el 2006 exigiendo justicia, el bloqueo en el Congreso fue total, con la participación de demócratas y republicanos. Ya el tigre andaba suelto y no iba a soltar a su presa, que somos nosotros. La era de Obama, entonces, ya pasando Obama, representa un último intento de contener el derrumbamiento del orden social en los Estados Unidos. Un último y desesperado intento de reparar el contrato social en condiciones muy desgastadas, bajo ataque, y tratar de revertir desastres militares y la polarización económica social que ya se ha mencionado, la desigualdad, y comienza a hacer el trabajo desesperado de forjar un nuevo acuerdo social basado en programas como Obamacare y otros para tratar de aplacar al tigre. Pero cuando comenzó a estabilizar el sistema financiero que causó la crisis, le dio la preferencia a los bancos que causaron ese desplome y se quedaron millones y millones de familias anglosajonas y latinas y negras sin sus casas, perdieron sus casas y aparte muchas otras cosas, pensiones, lo cual causó mucha frustración. Esa frustración social, que ya venía engendrándose desde antes, se combinó durante la presidencia del primer presidente negro con el añejo racismo galopante que ha existido siempre en Estados Unidos hacia los afroamericanos. Para entonces comenzar ya pública y abiertamente a repudiar toda la visión multicultural de nación que traen desde los años 50 y 60, después de medio siglo de avance. Comienza a haber un repudio, comienza a haber una revuelta social anglosajona, un repudio de los principios mismos de la sociedad multicultural de Estados Unidos. La xenofobia se tornó feroz durante el periodo de Obama, paranoica y cada vez más organizada y más pública. La estrategia de Obama para calmar el tigre de la rebelión social anglosajona reaccionaria no le funcionó. Más bien, durante su mandato, las fuerzas de la ultraderecha crecieron y se fortalecieron para terminar por dominar al Partido Republicano. Y ya transformado en un partido cada vez más intransigente y reaccionario, a lanzarse más en serio contra nosotros. Al final del mandato de Obama, los republicanos encaramados en el tigre de la rebelión reaccionaria controlaban las dos cámaras del Congreso y la mayoría de las gubernaturas y legislaturas estatales. Así que políticamente fue un desastre para el Partido Demócrata. Lo que ocurría realmente era una tremenda rebelión social, que se venía gestando bajo el último régimen neoliberal, que demostró ser incapaz de resolver las contradicciones ya acumuladas por las décadas. Una rebelión social que estaba disfrazada de una mera alternancia partidista entre liberales y conservadores, y que se creía podía ser contenida cuando Obama ganó de nuevo en el 2012. Pero la reelección de Obama solo alimentó el tigre y su segundo mandato fue el más conflictivo de la historia de Estados Unidos en muchas décadas. Repito, el blanco principal de esta explosiva rebelión social reaccionaria han sido los inmigrantes. A los 8 años de Obama, el Congreso no pasó una sola ley que los favoreciera, pero sí docenas que los dañaron, y muchas más en otros estados. Ni siquiera los soñadores lograron pasar la propuesta de ley que repetidamente metieron al Congreso para que los legalizaran, el DREAM Act. El único progreso que hubo en todo este periodo fue a nivel de ciertos estados como California y Nueva York, que comenzaron a pasar muchas leyes a favor de los inmigrantes, a proteger a los inmigrantes, por el empuje del movimiento de inmigrantes y el empuje de la comunidad latina. En estas difíciles condiciones, Obama pensó que si ejecutaba una política dura de deportaciones masivas, iba a ganarse a los republicanos para pasar una ley migratoria que, aunque militarizaba aún más la frontera
e imponía condiciones aún más severas hacia los flujos futuros migratorios, por lo menos legalizaría a los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Pero calculó mal. Los republicanos le tenían más miedo al tigre de la rebelión social anglosajona que a perder el creciente voto latino, que ya se veía. Además, estos ya eran otro tipo de republicanos. Estos genuinamente odiaban a los inmigrantes y se sentían alarmados y bajo asalto por el cambio demográfico que ha crecido la población latina en Estados Unidos. Terminó su mandato Obama en la ignominia de ser el deportador en jefe más grande de la historia de Estados Unidos, sin resultado positivo alguno para implantar un nuevo régimen migratorio en Norteamérica, mucho menos elaborar una visión nueva de lo que podemos llamar un contrato social para el siglo XXI en ese país. Sus políticas solo allanaron el camino al triunfo de la candidatura de Trump, que solo tuvo que enarbolar las consignas más reaccionarias, nativistas, racistas, sexistas y chauvinistas, que ya en esa rebelión social tenían mucha popularidad para ganar el voto. Eso es lo que hizo Trump. Activó lo que podríamos llamar el bloque electoral de esa rebelión social. ¿Y ganó? No podría concluir esta sección sin mencionar que durante todo este periodo de Obama, las administraciones mexicanas de Peña Nieto y Calderón adoptaron una política de Estado que fue de silencio. Aquí de nuevo me hubiera gustado que estuviera sentada aquí al lado mío la embajadora. Hacia los programas de deportación draconianos que adoptó Obama como táctica para ganarse a estos rabiosos republicanos, que ya no se les podía ganar. Cooperando estos presidentes mexicanos, cooperando con una estrategia tímida, gradualista, que inclusive Bush la trató de hacer para promover una reforma muy limitada, que al fin de cuentas nunca llegó. Al mismo tiempo, incrementó su abierta colaboración para militarizar y endurecer la frontera sur de México, cerrarle el paso a los inmigrantes centroamericanos, etc. Entonces, estamos hablando de una condición en que el gobierno mexicano fue parte del desastre. No adoptó una estrategia ni una política exterior que confrontara el reto de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Ese es el gran fracaso de la política exterior mexicana. Las comunidades y movimientos migrantes mexicanos y centroamericanos en lucha se sintieron solos diplomáticamente, desamparados, abandonados por sus gobiernos durante este periodo de Obama. La distancia entre las políticas públicas sobre migración internacional y las relaciones exteriores de los gobiernos, por un lado, y las sociedades mexicanas y centroamericanas en sus respectivos lados de las fronteras, aumentó a tal grado que hoy el Estado mexicano pasa por su peor crisis de legitimidad en las comunidades y movimientos inmigrantes. Y no se diga en la sociedad mexicana allá en México. El gobierno de Peña Nieto es probablemente el más deslegitimizado que ha habido en muchas décadas. Algo no le funcionó a Obama y algo no le ha funcionado a los gobiernos mexicanos. El broche de oro, o mejor diríamos el broche de oropel, a esta débil postura del Estado mexicano hacia la tremenda problemática de sus paisanos en Estados Unidos, el acto más desatinado y vergonzoso de política exterior mexicana, fue la invitación a Trump a venir a hacer campaña a México a nuestras expensas. Esa demostración de miedo y de sumisión pasiva a la nueva y explosiva realidad geosocial en Estados Unidos demostró también lo alejado que está el Estado mexicano de sus comunidades en el exterior, e inclusive de los conceptos de soberanía y dignidad del pueblo mexicano en México. Peor aún, el vergonzoso episodio solo sirvió para alimentar al tigre xenófobo estadounidense que ya estaba suelto, que terminó triunfando en las urnas en noviembre del 16. ¿Qué les parece? Obama pasa la historia muy mal, ya me voy a brincar eso. Lo que está pasando bajo la nueva administración de Trump. Estoy dándole velocidad para que la compañera pueda también participar. Hoy por hoy, ya casi termino. Hoy por hoy, a nivel analítico, aquí es donde pongan atención jóvenes universitarios
Yo quisiera invitarlos a que se vuelvan intelectuales de carrera, porque la función del intelectual orgánico de los movimientos sociales es buscar y decir la verdad histórica. Esta es una demostración de eso. Los invito a que se vuelvan científicos sociales. Hoy por hoy, a nivel analítico, podríamos decir que la dimensión o esfera de lo geosocial del fenómeno trumpista en Estados Unidos y en toda la región se impone y destabiliza a las esferas económicas y geopolíticas antes predominantes, tanto a su interior en Estados Unidos como por el mundo que está en desarreglo. Si antes el poder hegemónico estadounidense exteriorizaba sus problemas, sus crisis, toda la bronca de resolver sus propios problemas a otros países y a otras regiones, que era la fórmula de globalización neoliberal, hoy Estados Unidos, fíjese bien, es el epicentro y la fuente del caos mundial. ¿Cómo la ven? Pasó de ser el poder hegemónico a ser el epicentro y fuente de la crisis sistémica del sistema mundial. Así de serias están las cosas ahorita en Estados Unidos. No hay consenso social, como antes sí lo hubo, sobre en qué consiste un contrato justo y viable para ese país, mucho menos para el mundo. La contundente derrota de la visión neoliberal de integración regional norteamericana y el ascenso al poder de una visión neofascista, neomercantilista y rabiosamente xenofóbica y racista es cada día más clara y más peligrosa. Detrás de ella, repito, hay una verdadera explosión geosocial reaccionaria anglosajona que ya rechazó las ideologías que ellos antes enarbolaban, tanto liberales como conservadoras, de lo que fue el contrato social anterior forjado en las décadas del New Deal y durante la época de Martin Luther King, que desde hace años ese contrato social ha sido descalabrado y ahora está derrumbándose ante nuestros ojos, sin que haya una recuperación de lo que fue el otrora poder hegemónico global de ese país. Esta visión neofascista solo va a crecer y causar enorme daño, tanto en Estados Unidos como en la región de Norteamérica, como en el mundo, si no es enfrentada por una robusta oposición social. La semana pasada vimos evidencia irrefutable de esto en Charlottesville, Virginia. El mes pasado, por un pelito, no abolieron Obamacare en el Congreso, que hubiera dejado desamparados a más de 20 millones de ciudadanos bajo su cobertura actual. Ya surgieron nuevas y nefastas propuestas de ley para reducir la inmigración legal a los Estados Unidos a la mitad y abolir el principio de reunificación familiar, que ha sido el canal principal para que nosotros vayamos a Estados Unidos como inmigrantes legales. Trump, que ya se salió del Acuerdo de París sobre el cambio climático, amenaza con cancelar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y ejerce hoy un tipo de diplomacia bully hacia sus vecinos comerciales con el fin de renegociar el tratado en detrimento de ellos. Podría citar muchos otros ejemplos que están afectando a la mismísima población anglosajona, que sin embargo votó entusiastamente por Trump. ¿Dónde está una respuesta geosocial alternativa? ¿Quién va a elaborar, construir, organizar esta oposición a un trumpismo enfurecido, rabioso y galopante ya en el poder? Lo que tenemos que hacer, no vamos a regresar al pasado de nuevo, a las políticas ni del New Deal de centro izquierda, ni las políticas neoliberales de centro derecha de las décadas pasadas. Esos son sueños de opio. El peso y la furia de la rebelión social ultraderechista anglosajona requiere, para ser detenida y derrotada, de una rebelión social alternativa amplia, multiétnica, transnacional, de hecho, con una visión nueva y audaz de una sociedad sustentable y en armonía. Ahí les va el concepto, este es mi regalito.
y en armonía geosocial en toda la región. No nomás armonía geosocial en Estados Unidos entre anglosajones y el resto, armonía geosocial en toda la región. Esa rebelión social alternativa en busca de un contrato social más avanzado del que se está desmoronando ante nuestros propios ojos hoy, ya ha dado señales de vida en Estados Unidos desde el movimiento de los inmigrantes del 2006, el movimiento Occupy del 2011, la campaña de Bernie Sanders del 2016, pero tiene que organizarse y desplegarse con aún muchísimo más fuerza, igual a la con el del trumpismo, para confrontarla, arrebatarle el poder que está ya en sus manos y derrotarla ideológicamente. Me falta, ay, híjole, yo creo que ya no tengo tiempo. Entonces, miren, de lo que estoy hablando aquí, ya no voy a leer porque me quedan muy pocos minutos. Al final digo que realmente no es posible hacerse ilusiones. Ay, vamos a quitar a Trump y que quede Pence. No, ay, vamos a quitar a Trump y a Pence en las próximas elecciones presidenciales. Ay, vamos a poner a otro demócrata un poquito más liberal. Aquí anda un tigre suelto. Es una rebelión social auténticamente neofascista. Es como los alemanes se pusieron en los 30s. A ver, ¿ustedes se van a poner a debatir quién va a correr contra Hitler? No la manchen. No, aquí tenemos un verdadero reto frontal de vivir o morir. El sistema social de Norteamérica está explotando. Hay una gran población que está dispuesta a abandonar las instituciones e ideologías que ellos mismos construyeron para adoptar feroces políticas neofascistas. Y somos el blanco número 1, pero luego siguen ellos. Y tenemos aliados, no estamos solos. Los inmigrantes, para empezar, tenemos 2 grandes aliados, pero cerquita, y nos damos besos todos los días. La comunidad latina de Estados Unidos, que son 59 millones, entre los cuales hay 36 millones de ascendencia mexicana, son un gran aliado. No estamos solos. Han estado dando muestras de apoyo, pero bien buenas. El otro es el pueblo mexicano, que aunque aquí dicen, bueno, no nos ponen atención. No, el que no nos pone atención es el gobierno. Porque el pueblo mexicano sí sabe. Y sí apoya. Y además está luchando el pueblo mexicano. Lo que pasa es que estamos desconectados, como se ha mencionado. La nueva rebelión social va a inventar un concepto de ciudadanía extendida a toda la región de Norteamérica con un contrato social nuevo. Y si no lo logramos, perdemos. Lo que aquí les estoy diciendo es que está canija la cosa. Que con reformitas y con cositas no se compone este sistema. Vamos a requerir forjar una visión de lo que es Norteamérica, completamente revolucionaria, donde todos los pueblos de Norteamérica participan como iguales y se reducen las asimetrías y desigualdades, donde las fronteras sencillamente se disuelven, como la frontera entre California y Arizona, donde hay un concepto de derechos sociales compartido y universal. Y entonces, ¿cómo le vamos a llegar a eso si ahorita lo que tenemos enfrente es este tigre reaccionario que precisamente quiere expulsarnos de su país porque dice que es de ellos y no de nosotros? ¿Cómo vamos a confrontar eso con reformitas endebles y tímidas? Lo que los llamo es a estudiar la historia y a estudiar las ciencias sociales para ingeniarnos los nuevos conceptos de ciudadanía para el siglo XXI, las nuevas formas transnacionales de organizarnos, la nueva manera de recrear al mundo. Y si no lo hacemos, perdemos. Esa es la cosa. Ya no se puede dar más, ya la evidencia es contundente, ya los fascistas andan sueltos en la calle matando gente. ¿Qué más evidencia requiere? Con eso termino y les deseo buena suerte y de nuevo estos compañeros que están al frente de la lucha, ahí estamos con ustedes, siempre buscando la verdad. Yo rebautizaría a Gonzalo para ponerle Emiliano Zapata Jr. Y tendría bajo lema, Zapata dijo la tierra es de quien la trabaja.
después de oír la estupenda exposición de Gonzalo, Armando debe obviamente subir a su sitio lo que nos acaba de leer y no terminó Gonzalo. Vale mucho la pena que tenga distribución universal. El lema, si fuera Emiliano Zapata Jr., Gonzalo, su lema sería: el suelo es de quien lo habita. Segundo lema, el país es de quien lo construye. Muy bien. ¿Ok? El suelo es de quien lo habita, el país es de quien lo construye. Así es de que estamos extendiéndoles desde esta mesa no una green card, sino la ciudadanía transnacional de ambas partes. Bien.